Bien, mis hermanos, muy buen día para todos. Bienvenidos y un saludo a aquellos también que no alcancé a saludar temprano, pero gracias al Señor por este día que nos da nuevamente para compartir, escuchar, adorarlo. Y en esta mañana tengo el privilegio de poder traerles la palabra del Señor. Hoy quisiera tomar un texto en Primera de Pedro, capítulo número 2, del verso 1 al 3, y vamos a estar allí. Allí Pedro escribe esta carta para animar a los cristianos en medio de sus aflicciones. Él escribe esta carta para recordarles a los oyentes de este escrito cuál es su esperanza. Y su esperanza es el Señor, pero también que en su gracia Dios ha concedido estas dificultades en sus vidas para padecer como Cristo padeció, pero también les escribe porque ellos deben gozarse de que el Señor fue exaltado un día y asimismo esos cristianos estarán con Él en gloria por siempre. Y por supuesto que esta palabra viva y eficaz también aplica a nosotros, porque en las diferentes aflicciones que tenemos, Él nos anima a sacarnos de encima las actitudes negativas, las actitudes tal vez pecaminosas también, y nos insta a expresar sus necesidades de Él, a expresar la necesidad de alimento espiritual con el propósito de que maduremos en la fe y en el conocimiento. Y es aquí, hermanos, donde nuestro texto toma importancia, pues en esta porción de Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 3, estaremos viendo la importancia de esa naturaleza creciente de la vida cristiana. Y así he titulado este sermón, la naturaleza creciente de la vida cristiana. Esta naturaleza es una naturaleza que deja atrás una vida pecaminosa y se enfoca en el crecimiento y madurez que Dios da a través de su palabra. Para lograr desarrollar esta idea, hermanos, como cristiano hay que saber tres cosas. Lo primero, lo que se debe dejar. Lo segundo, lo que debemos buscar. Y lo tercero, lo que debemos tener. Y las respuestas a esto los encontramos precisamente en este texto. Dice así el Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Señor santísimo, benigno, poderoso, te damos gracias, Señor, por esta mañana, porque nos permites estar aquí, Señor, para contemplar, meditar, reflexionar y aplicar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes para que en medio de aún las dificultades como es el calor, el cansancio y demás, tú nos puedas iluminar con tu Santo Espíritu para que podamos comprender y poner luego, Señor, en práctica estas verdades. No pensando en nuestro hermano, Señor, en este momento, sino ayúdanos a pensar en cada uno de nosotros para examinarnos y evaluarnos a la luz de las Escrituras. Te pedimos que nos guíes, Señor, que me ayudes también a mí a ser claro con lo que quiero compartir, que tú me has mostrado también, que tú me has acompañado también, para que así como fue alimento y es alimento para mí, también lo sea para mis queridos hermanos, Señor. Todos juntos como un pueblo delante de ti para adorarte en este día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, así que en primer lugar
vamos a ver qué es lo que en la naturaleza creciente de la vida cristiana se debe dejar. Dice el texto: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esa palabra que Pedro utiliza allí, desechar, ese verbo, primero está haciendo referencia a que en la vida cristiana, hermanos, este desechar, este alejar, este limpiarse, es algo continuo. Es algo que no se hace solamente una vez en nuestras vidas, no solamente se hace en el momento en que nos hemos convertido de las tinieblas a la luz por la gracia del Señor, sino que es algo que constantemente tenemos que hacer. Así como día a día tenemos que estarnos limpiando, asimismo día a día debemos estar apartándonos de las cosas que aquí está mencionando entonces Pedro a estos hermanos. Este verbo, desechando, se usa para referirse a dos cosas. Primero, a la limpieza de la contaminación, o sea, es estar contaminados, ensuciados, limpiarse, pero también expresa la idea de quitarse la ropa. Ahora, ¿qué está diciendo Pedro? Lo que Pedro está tratando de dar a entender con esto es que en la naturaleza del cristiano hay una necesidad de alejarnos constantemente de la vida pecaminosa. Ahora, si ustedes notan, la ilustración que Pedro está utilizando en estos 3 versículos es una ilustración de la vida de un recién nacido. Y no pueden dejar de lado, desde el versículo 1 hasta el verso 3, esa ilustración, deben tenerla en mente. Por ejemplo, en primer lugar, ¿por qué? Porque la palabra desechar se puede entender a la luz de un bebé recién nacido. Piensen en los tiempos antiguos, en los tiempos en los que un bebé recién nacido tenía que ser envuelto en pañales de tela y no en lo que hoy nosotros usamos con los bebés. Pero ¿qué pasaba con esos pañales? Entonces, cuando un bebé se ensuciaba, ¿qué pasaba? Se contaminaba todo, se contaminaba esa tela y si no se cambiaba rápido, pues se contaminaba toda la ropa. ¿Y qué tenía que hacerse con ese bebé? Pues cambiarle el pañal. Si alguna vez han cambiado un pañal, entenderán a qué me refiero y a qué se refiere Pedro cuando dice desechando. ¿Qué provoca un pañal lleno de suciedad? Asco, ¿cierto? A veces puede ser un bebé muy hermoso, pero al igual la popó de ese bebé huele feo. Y cuando se unta todo, a pesar de todo, cuando uno no está acostumbrado, tal vez cuando es su primer hijo, tal vez cuando es su sobrino, tal vez cuando es su primito, pues uno intenta hacerlo, pero al igual va a tener cierta repulsión, no por el bebé, sino por la suciedad que hay en ese pañal. Pero cuánto más si ese pañal se traspasó y untó toda la ropa. Entonces toca bañar todo el bebé, ¿cierto? Toca coger esa ropa también y llevarla rápido a lavarla, o si no, coge mal olor. Entonces esto produce repulsión. Ahora, uno se va acostumbrando a cambiarlo constantemente, ya después es más fácil, pero uno nunca se va a acostumbrar tanto como para dejar sucio a un bebé, por ejemplo, porque uno sabe que le va a hacer daño. Entonces uno no deja a un bebé sucio todo el día, con ese pañal sucio, todo lleno de contaminación, sino que uno busca siempre, ya por naturaleza, por supuesto, por costumbre, el estarlo cambiando lo más frecuentemente posible. Ahora, ese es el sentido que Pedro está utilizando ahí en el texto cuando utiliza la palabra desechar. Se desecha algo que es desagradable, pero no se hace solamente una vez, como el bebé no se cambia solamente una vez, sino que se hace de manera constante. Ahora, esta suciedad de la que estoy hablando y de la que Pedro en su palabra está hablando, él no quiso dejarla como algo general. Pudiéramos pensar en muchas cosas, de las actitudes pecaminosas que deben desecharse en nuestra vida, y tal vez hay muchas más en otros textos, pero él quiso mencionar algunos pecados particulares que parece ser eran evidentes entre los hermanos a los cuales les estaba escribiendo. Y lo digo porque más adelante en algunos otros textos que no vamos a mirar, también se mencionan nuevamente los mismos pecados, los que acabamos de leer. Dice el verso número 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas detracciones, todas las detracciones. Ahora, ¿por qué les dice esto? Porque ya les venía explicando un tema en el capítulo número 1, y es que
a estos que les está escribiendo son verdaderos cristianos. Y para los verdaderos cristianos es para los que va este mensaje, no para el incrédulo. Entonces el incrédulo no puede desechar estas cosas porque en su naturaleza no está. Su naturaleza es estar contaminado. Él sí no quiere cambiarse el pañal a cada momento, él quiere estar contaminado totalmente en su ropa. Y saben que me estoy refiriendo al pecado. Pero es el cristiano el que va a tener esta naturaleza creciente en su vida. Miren, por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, ahí mismo, versículo 2, ahí nomás atrás. Pedro viene hablando de esto, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Casi que todo lo que dice en el capítulo 1 está ahí contenido en ese versículo número 22. La purificación de nuestras almas en la gracia del Señor mediante el Espíritu, con un propósito, el amor fraternal no fingido, y ese amor del que está hablando el versículo 22 tiene que ver con lo que está diciendo en el capítulo 2, versículo número 1. Porque en virtud de esa salvación, en virtud de esa purificación que se ha tenido una vez y para siempre en Cristo Jesús, mediante el Espíritu Santo, es que ahora podemos desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. Así que este es el propósito de la vida cristiana, la santificación, pudiéramos resumirlo en una palabra. Entonces hemos sido salvados por gracia, pero ahora en nuestras vidas debemos crecer, porque hemos nacido de nuevo. Y así como un recién nacido va aprendiendo, va desarrollándose, va creciendo, de la misma manera nosotros debemos crecer. Pero yo quisiera también tomar un poco del tiempo para detenerme en esas palabras que Pedro está utilizando para describir lo que nosotros debemos desechar, porque hay algunas que tal vez no se entienden muy bien. Por ejemplo, en primer lugar, cuando Pedro dice, desechando pues toda malicia, la malicia aquí, hermanos, tiene que ver con la inclinación para hacer daño al prójimo. No con hacer daño, con la inclinación. O sea que aquí la malicia busca destruir la vida de los otros. Esta malicia de la que habla Pedro, y la palabra en el griego deja ver eso, busca los defectos en todo lo de la otra persona. Y recuerde que le está hablando a cristianos. Y lo que le está diciendo Pedro a estos cristianos es, entre ustedes desechen esa malicia. O sea, esto no debe pasar entre hermanos. Y dice que esa malicia entonces exagera todo, busca defectos en todo. E incluso piensa en calumniar para alcanzar su propósito de hacer daño. Entonces, cuando lean ustedes allí malicia, eso es lo que significa, hacer daño al prójimo. Ahora, es un aspecto interior, no es el acto como tal, sino es la intención del corazón. Es ver la vida de una manera oscura. Es siempre buscando el mal del prójimo y no lo bueno, contrario a lo que el Señor dice en el verso 22. Por eso estaba hablando del amor fraternal no fingido, porque en este caso, en vez de amar al hermano, dice Pedro, tienen malicia en su corazón. En vez de amar al hermano, lo odian. En vez de amar al hermano, buscan el error, buscan lo malo. Es una búsqueda incesante del error en donde sea. Entonces, si se equivoca en algún momento, si dice algo que no es, eso está mal y eso lo va a dañar, eso va a servir para algo. Es más o menos esa la idea de la malicia. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿a veces no es verdad que nos comportamos así? A veces vemos cualquier defecto en nuestro hermano y lo exageramos. Tal vez buscamos la mejor forma, no para hacerle el bien, sino para hacer el mal. El peligro de tener esta suciedad encima, hermanos, es que estamos pensando muchas veces que es normal estar así. Es normal estar sucios, llenos de malicia. Creemos que lo que estamos haciendo a veces, tratando de pensar mal del otro, no está mal, sino es ser piadosos. A veces creemos que está bien. Pensamos que es lo que Dios quiere. Nos autoengañamos, hermanos, y estamos totalmente sucios. Creemos que lo que estamos haciendo es piadoso porque lo que queremos hacer es denunciar el mal que hay en el otro. Y miren todas esas justificaciones que empezamos a darle a la suciedad. Eso pasa a veces como con los niños, ¿no? Cuando están sucios y se les obliga a que vayan y se bañen, dicen, ¿pero otra vez? ¿Hoy?
Entonces, ¿por qué? Porque está sucio nuevamente, tiene que bañarse todos los días. Entonces, es lo mismo a veces como cristianos. Estamos sucios y no queremos bañarnos. Decimos, no, pero ¿por qué? Está bien. Está bien porque debo pensar así de él, debo estarlo analizando en todas las cosas y no que esté mal analizar, no que esté mal mirar. No, lo que pasa es que la palabra malicia está implicando que la actitud no es para ayudar, la actitud es para hacer daño. Y entonces por eso es que Pedro dice, no dejen esto en sus vidas, desechen esta malicia. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que hay un hermano o una hermana que nos desagrada? Ahora, que en principio no debería ser así, ¿cierto? Ya comenzamos mal con este ejemplo, pero a veces pasa. Hay un hermano que no nos agrada mucho, una hermana que no nos agrada mucho, y a veces estamos predispuestos en todo lo que dice, y siempre vemos lo malo. Entonces, si dice que se va a quedar, por ejemplo, lo vemos mal porque no nos deja estar tranquilos, y siempre está metido en los asuntos. Pero si dice que se va a ir, está mal porque parece que es antipático o antipática. Parece que no le gusta estar con nosotros. Todo nos molesta de él o ella. Pero no solamente eso, sino que buscamos cómo eso que nosotros estamos viendo mal, le haga daño, que le duela, que probablemente termine renunciando, apartándose, yéndose. Lamentablemente a veces pensamos así. Y por eso es que Pedro dice, no hermanos, esto no debe ser así. Nuestra vida cristiana debe estar caracterizada por alejar esta conducta y estas malas intenciones del corazón. Pero asimismo, sigue diciendo el texto, ha de desecharse todo engaño. Ahora, el término que se utiliza para engaño en este texto es en el griego dolos. Es importante porque más adelante vamos a ver un contraste con esa palabra. Y dolos se usa para referirse a colocar un señuelo para atrapar algo, a colocar una trampa, por ejemplo, como para atrapar un animal. Es decir, que lo que Pedro está haciendo es conectando una idea con otra. Entonces, no solamente se queda en una malicia del corazón, sino que se actúa para hacer caer al hermano poniéndole trampas. Un ejemplo de esta palabra engaño se utiliza en Marcos 14:1. Si quieren vamos a buscar este texto y vamos a mirar allí el ejemplo de la palabra engaño. Marcos 14:1. Dice el Señor allí, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Entonces ustedes ven ahí la palabra engaño es la misma de Pedro. Y lo que ellos estaban intentando era ponerle una trampa a Cristo. No porque Cristo fuera malo, sino porque ellos querían engañar. Querían hacer ver a las otras personas que ese hombre era un blasfemo, que ese hombre era un falso Mesías y que por lo tanto debía ser apresado y muerto. Ahora, la palabra que utiliza Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, es esa misma palabra, y es que a veces nosotros tenemos una conversación con ese hermano, con esa hermana, que de pronto no nos agrada tanto, de la que lamentablemente estamos pensando con malicia, y a veces entablamos una conversación con él para hacerlo decir algo que sabemos que va a ser perjudicial para él. Le tendemos una trampa y a veces el incauto cae y queda mal delante de otros hermanos que trajimos precisamente para que se dieran cuenta del hecho. Ahora pongo este ejemplo porque a veces somos tan sagaces y estratégicos para engañar, para tender trampas y para hacer caer y no para amar sinceramente. Y eso es lo que Pedro está diciendo, desechen esto. Ahora, yo leía esto, hermanos, y me hallaba culpable de todo esto muchas veces en mi vida. Y creo que cada uno de nosotros hemos fracasado muchas veces en desechar esas cosas de nosotros. Y día a día a veces estamos luchando con esta vida pecaminosa que aún como que trata de contaminarnos y de la que a veces no acudimos al Señor para poder desechar.
Por ejemplo, a veces, lamentablemente, compartimos cosas o decimos cosas para lastimar al hermano, para de pronto poner a una hermana en una situación en la que todos le van a señalar y van a decir, miren, ¿sí ve? Era lo que yo estaba diciendo. Y a veces lo hacemos pensando que lo hacemos en nombre del Señor, porque estamos tan autoengañados, estamos tan sucios, que no nos damos cuenta de cuán sucios estamos, no nos damos cuenta de que estamos pecando, porque no estamos amando, sino que estamos buscando el mal en vez de buscar el bien. Mis hermanos, ¿no hemos caído muchas veces en esto? Astutos para dañar, para buscar cómo hacer caer. Pero el Señor en su palabra, hermanos, nos insta a despojarnos de esta conducta pecaminosa y a que sea una constante en nuestras vidas, porque el verdadero cristiano, la verdadera naturaleza creciente de la vida cristiana, va desechando poco a poco el pecado si realmente ha nacido de nuevo. Recuerden el verso 22. Si han sido purificadas nuestras almas, vamos a desechar todas estas cosas. Ahora, del mismo modo, el cristiano debe alejarse de la hipocresía. Ahora, este es un calificativo de intenciones también, porque es que la hipocresía es un pecado que no se puede apreciar a simple vista, sino desde el exterior. Solo Dios puede conocer quién verdaderamente es hipócrita, porque solamente Dios conoce los corazones. A veces, como por ejemplo, para mirar el sentido de esta palabra, aparentamos que todo está bien, que nada ha pasado, mientras estamos maquinando contra esa persona. Desechemos esta falsa apariencia. El Señor conoce los corazones, Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que sentimos realmente, y por eso nos llama a cambiar el parecer, a buscar el amor fraternal sin fingimiento. En cuarto lugar, utiliza la palabra envidia. El cristiano debe despojarse de las envidias. Ahora, la envidia es el sentimiento de disgusto producido hacia la prosperidad ajena. O sea que aquí ya no está hablando tanto de esa persona a la que estamos atentando, sino de las cosas de esa persona, hacia lo que tiene. Por ejemplo, las posesiones de esta persona, el cónyuge, los hijos, una oportunidad laboral, una bendición de Dios. Entonces, en vez de ser gozo del hermano, para él se convierte en amargura, porque ve que el otro está prosperando y él desea todas esas cosas como si las mereciera. Y pasa que como hemos dejado de limpiarnos en la verdad, todo esto nos contamina. Debe haber un cambio de pañales, como les decía al principio. Debe haber una limpieza para renovar nuestra mente y para seguir adelante. Y es lo que Pedro nos está instando a hacer como cristianos. Pero también habla de detracciones. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué significa esa palabra detracción? Esta palabra detracción equivale a hablar mal, a usar mal la lengua, a detraerse, que es de donde viene la palabra, a rebajar, a sustraer, a aminorar, a restar, a desviar. Por ejemplo, el Proverbio 17:4 dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Por ejemplo, al respecto de esta palabra detracción, un comentarista dice, generalmente se trata de usar palabras duras y de descrédito contra quien no está delante o no puede defenderse, manifestando con ello no solo el pecado de desprestigiar a otro, sino de cobardía porque contra quien se murmura no está delante. Ahora, este problema de las detracciones es un problema que aparece más veces en la epístola. Miren, por ejemplo, en el verso número 12 del capítulo número 2, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras obras. Esa palabra murmurar allí también puede utilizarse como un sinónimo. En el capítulo 3, verso 16, nuevamente se reitera, dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces las detracciones tienen que ver con ese hablar mal. Las detracciones tienen que ver con no solamente hablar mal, sino hablar mentira, hablar calumnia. Y noten cómo todas estas palabras, y volvamos a Pedro en el verso 1, en el capítulo 2, noten cómo todas estas palabras, malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones, se juntan para dañar nuestro corazón, para ensuciarnos a nosotros mismos, pero también para lastimar a nuestro hermano. Y entonces por eso Pedro dice, no, esto no debe ser así. Pero también noten que el texto dice toda malicia, todo engaño, todas las detracciones. O sea que también Pedro nos quiere decir que no debemos darle cabida ni a una mancha en nuestros vestidos. O sea, cuando estamos manchados inmediatamente deberíamos limpiarnos, cambiarnos, porque el cristiano continuamente desecha todo esto y no le da cabida en su corazón. Es necesario, por tanto, hermanos, a la luz de esta primera parte, de qué es lo que debemos desechar en la naturaleza creciente de la vida cristiana, que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en pecado, que nos examinemos para ver si tal vez tenemos alguna gota, alguna mancha, o estamos llenos de contaminación, y limpiarnos. ¿Y cómo nos limpiamos? Confesando al Señor, limpiándonos en la sangre de Cristo de toda maldad, y Él nos va a limpiar. Pero en segundo lugar, hermanos, en la naturaleza creciente de la vida cristiana hay algo que se debe buscar. Entonces, la primera parte hablaba de lo que debemos dejar, desechar pues todas estas cosas. Pero ahora Pedro prosigue con un mandato. Dice el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La vida de santificación, la vida del cristiano, demanda un deseo personal. Y este deseo contrasta con todo lo que debe ser apartado de la vida cristiana. Es decir, mientras desechamos unas cosas, anhelamos otras. Una cosa particular menciona Pedro. La responsabilidad del creyente es desear el alimento espiritual. Ahora, ¿qué es ese alimento espiritual del que él habla? Él ya lo dijo en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2, allí, esa leche espiritual es la ilustración o el ejemplo que él va a dar para que entendamos a qué se está refiriendo. Ahora, nuevamente, va a usar el ejemplo de un recién nacido que desea alimentarse para su crecimiento. Esto lo hace para ilustrar que el cristiano que es nacido de nuevo ha de esforzarse con todo para conseguir el alimento espiritual. Ahora, ¿por qué con todo? Porque esa es la actitud que tiene un recién nacido para buscar su leche. Ahora, la leche, hermanos, en el Nuevo Testamento es usada como símbolo de dos cosas principales. Por ejemplo, en primer lugar, sirve para referirse al alimento espiritual para los recién convertidos. Ese alimento que es básico, ese alimento para los niños en Cristo. La otra forma en la que se utiliza la leche espiritual es el caso de nuestro texto. Y es que refiere no al alimento para los recién convertidos, sino al deseo incesante de buscar la palabra de Dios. O sea, aquí no está pensando tanto en lo que es la leche, sino en lo que es el deseo del cristiano por buscar esa leche. Es decir, que aquí no estamos hablando del nuevo convertido, sino estamos hablando de todo tipo de cristiano. Todo tipo de cristiano debe desear la palabra de Dios. Todo cristiano, por más maduro que sea, por más años que lleve en el Evangelio, debe desear incesantemente la palabra de Dios. Y entonces Pedro lo ilustra con el recién nacido. Les pregunto, ¿cómo busca un bebé la leche? Llora, sí. ¿Ustedes lo han visto? Yo lo vi con mi hijo, por ejemplo. ¿Han visto a un recién nacido desesperado por agarrarse del seno de su mamá? Yo recuerdo, por ejemplo, a mi hijo recién nacido buscando la leche desesperadamente. Para mí era muy chistoso verlo, pero para él era lo más importante. Para él era toda su vida. Para él no existía más que su lechecita. Sin embargo, no era solamente la leche. A veces estaba lleno. Él también deseaba esa conexión íntima con su madre. Era sentirse seguro y acogido en los brazos de su madre.
Así es el creyente cuando anhela la palabra de Dios, es lo que está diciendo Pedro. Así como ese bebé quería esa conexión íntima, esa comunión, esa seguridad y ese consuelo y ese alimento, así dice Pedro, desead pues como recién nacidos la leche espiritual. Esto me hace preguntarme, hermanos, ¿he perdido el hambre de la palabra de Dios? Porque a veces, ¿por qué? ¿Por qué a veces no me siento deseoso de conocer la voluntad del Señor? Porque a veces no quiero obedecer la palabra, porque a veces no quiero lanzarme desesperadamente a Él como lo único importante en mi vida. ¿Será tal vez, puede ser que esté intentando llevar a otros hacia esa leche cuando yo no la estoy buscando para mí tal vez? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Pero dice también Pedro allí, la leche espiritual no adulterada. Entonces por eso les mencionaba que la palabra engaño en el griego es dolos, porque la palabra que Pedro utiliza aquí para decir no adulterada es lo contrario, adolos. O sea, solamente le añade la partícula a, es decir, pura. Entonces mientras una es una trampa, la otra es una bendición. Entonces no es que busquemos la leche para que esta leche nos justifique nuestro comportamiento pecaminoso. Es buscar lo que realmente dice el Señor. Y el Señor nos está diciendo hoy, por ejemplo, que desechemos toda maldad y que busquemos toda verdad para con todas fuerzas, o con todas las fuerzas, ir hacia ella y alimentarnos y vivir en una comunión íntima con Dios, en sus brazos acogedores, hermanos, en sus brazos que nos protegen y que nos aman. Ahora, podemos hacer esto, pero también podemos amar a los demás precisamente porque Él nos ha amado primero. Él nos está alimentando y esa fuerza y esa energía que Él nos da nos hace que podamos amar a los demás. Entonces, como Él nos ha amado, nosotros podemos desechar todas las cosas. Esta búsqueda, este deseo es desesperado, eso es lo que significa la palabra deseada allí. O sea, así como la ilustración que les estaba dando el recién nacido, así es el deseo que nosotros debemos tener. Lo que decía ahorita mi hermano, debemos llorar, debemos anhelar, debemos buscar como si nada más existiera. Y es que para el cristiano no existe nada más. ¿Qué consuelo va a tener el cristiano en su trabajo tal vez? ¿Qué consuelo va a tener aún en su cónyuge, en su familia, en sus hijos, en sus padres, sino el de Dios? Solamente su palabra es bendita y nos alimenta, nos capacita, nos consuela, nos da esperanza. Allí es donde encontramos las verdades del Evangelio, allí es donde encontramos la esperanza de salvación. Pero este alimento tiene un propósito también, ¿no? Este alimento nos ayudará a seguir creciendo en la salvación que ya hemos recibido por gracia. Dice el Señor, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El alimento tiene como objetivo fortalecer la vida de salvación, es decir, la santificación en nuestras vidas, es lo que está diciendo Pedro. Esta leche no solamente nos mantiene con vida, sino que todos sus nutrientes nos ayudan a crecer. ¿Alguna vez han investigado cuántos beneficios tiene la leche materna para un bebé? Y no hay nada que se compare, ni siquiera la leche en polvo que lamentablemente muchas veces hay que suministrarle al bebé por alguna necesidad particular, pero esa leche no se compara a la leche materna. De igual manera, no hay alimento que se pueda comparar a la palabra de Dios, hermanos. No hay consejería fuera de la Biblia, no hay autoayuda, no hay nada que pueda compararse al poder y al alimento que solamente da la palabra de Dios, porque no solamente alimenta, sino ayuda para nuestro crecimiento. Y es que cada día debemos seguir creciendo, cada día debemos parecernos más a nuestro Señor Jesús. Y en tercer lugar, el texto, hermanos, ya nos dijo lo que se debe dejar, lo que se debe buscar, pero por último nos va a recordar qué es lo que se debe tener. ¿Qué es lo que se debe tener? Porque es que este estilo de vida del que Pedro está hablando, esta forma de hacer las cosas,
es para aquellos que son cristianos. Dice el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Los cristianos, hermanos, somos los que conocemos que el Señor es bueno. Ahora, esta oración que se encuentra en el versículo número 3 no es una duda, como parece que fuera en esta versión. Es una afirmación, no es condicional, no está diciendo si es que ustedes gustaron, entonces háganlo. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está proponiendo Pedro aquí es que ahora que han probado lo bueno que es el Señor, desechen toda malicia y deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Es decir, si somos cristianos, esto va a ser natural para nosotros. A veces actuamos antinaturalmente, como el niño que se cree adulto o como el adulto que se cree niño. Pero la naturaleza de la vida cristiana es buscar esto, es desear la palabra del Señor, es apartarse, es quitarse esas vestiduras contaminadas, es limpiarse de todo esto. Y es que el cristiano, hermanos, y miren lo interesante de ese versículo, el cristiano no solamente lo sabe, o sea, el cristiano no solamente ha recibido esa información, sino que ha gustado que Dios es bueno. Es posible que el apóstol Pedro tuviera en su mente las palabras del Salmo 34:8. Dice el Señor, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Ahora, el recién nacido, por ejemplo, no sabe nada sobre la leche hasta que se le da a probar y luego nunca más la quiere soltar. Es su aliento, es su consuelo, es su dicha, como dice el Salmo, y así debe ser la palabra de Dios para nosotros. No es que sepamos de ella, hermanos, sino que la hemos experimentado en nuestra vida y no podemos olvidar cuán dulce es la benignidad del Señor. Así que, mis hermanos, aquellos que han gustado la benignidad del Señor, de la buena nueva de salvación, irán desechando en sus vidas toda malicia, engaños, envidia, hipocresía y detracciones hasta su totalidad. Pero al mismo tiempo, deben desear la palabra de Dios como su único alimento para crecer, aprender, obedecer y confiar en Dios, pues Él nos consuela, Él nos guía, Él nos ayuda a través de su gracia bendita. Unas aplicaciones finales, mis hermanos, iglesia de Fontibón. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Dispongámonos en este santo día a confesar nuestros pecados de odio y buscar la gracia de Dios para amar sinceramente, fraternalmente, de corazón, sin fingimiento. Dios nos ha amado y una y otra vez lo recordamos en cada santo día del Señor. Y por eso es que podemos amar a los demás. No dejemos pasar un segundo más. Despojémonos de toda contaminación y busquemos como recién nacidos la palabra del Señor. Seamos diligentes en seguir creciendo a través de lo que Dios nos ha revelado como sus hijos. Pero también alguno me estará escuchando en esta mañana y no sabrá de lo que estoy hablando. No entenderá nada de lo que digo. Esto porque es probablemente que aquel que no me entienda es porque no ha gustado de la benignidad del Señor. Y probablemente si no ha hecho esto, pues usted no es un creyente y no puede entender a lo que me refiero. Para usted lo primero y más importante que debe hacer es creer en Jesús. Crean en ese dulce alimento que puede saciar su alma, que les puede quitar todo el peso del pecado que están cargando en este momento, porque en la cruz Cristo dio su vida para hacer posible la salvación de todo aquel que cree en Él. ¿Cree en Jesús? Crea en este momento y su delicia será el Señor. De lo contrario, le espera amargura, un sabor feo en su boca, no de dulzura como la leche, y sufrimiento en un lugar particular, en el lago de fuego eterno. Hermanos, cuán dulce es confiar en Cristo. Dios ha sido bueno en gran manera
al enviar a su Hijo Jesucristo. Hoy, en este día precioso, celebramos no solo que Él murió, sino que ha resucitado y que hoy día está con nosotros, está aquí con nosotros en su Santo Espíritu, hasta que un día podamos volverlo a ver cara a cara cuando venga por su iglesia. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, y espero que esta palabra pueda ser de aliento, provecho y aún de exhortación para sus vidas y para la mía también. Amado Señor, Dios bueno, te damos mil gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Señor, confesamos nuestro pecado de odio, de malicia, de envidia, de detracciones, de hipocresía, de toda esta contaminación de la antigua vida pecaminosa que a veces, Señor, nos unta, nos ensucia, Señor, y por eso estamos delante tuyo para ser limpios nuevamente, para limpiar ese desecho, esa contaminación y poder buscar lo que verdaderamente nos alimenta y nos ayuda, que es tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta sea nuestra constante en esta vida que nos has dado, que podamos ver que esta es la naturaleza real de la vida cristiana, Señor, el ir creciendo, el ir progresando, el irnos santificando cada día más hasta la estatura de nuestro Señor amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te pedimos que nos capacites porque esto no lo podemos hacer por nosotros. A veces es tan difícil, Señor, estamos tan acostumbrados, pero en tu gracia bendita, Señor, sabemos que tú todo lo puedes. Límpianos, Señor, de nuestro pecado. Ayúdanos a buscar de ti y ayúdanos, Señor, a seguirte adorando porque solamente a ti es la gloria en la iglesia, en nuestras vidas y en todas las cosas, Señor, porque la gloria solamente pertenece a ti por los siglos de los siglos. Amén.